nosotros también venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto. Y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una patria de hermanos. Frente a un gobierno cada vez más soberbio, cada vez más envalentonado, que en una semana tomó por decreto tantas decisiones que hubieran merecido por lo menos algún amparo, algún fiscal, alguien que dijera, che, viejo, esto no, hay algo, que esto no está bien hecho. Frente a tanta gente que calla, fue la Iglesia la que ayer, enfrente de Milei, en el Te Deum, a través de Monseñor García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, le dijo lo que el presidente no quiere escuchar, por lo menos no en vivo. Qué extraño, ¿no? En una democracia picante como la de la Argentina, donde todo el mundo habla y todo el mundo dice, es la Iglesia la que tiene que hablarle en la cara al presidente Javier Milei lo que no quiere escuchar. Porque abundan los opositores que tienen miedo de que si hablan de más, o le tiran los trolls encima, o le tiran alguna causa en Comodoro Pi, o, ahora que ampliaron el presupuesto de la CIDE, le tiran, y después vamos a hablar de esto en esta mañana, se conoció este fin de semana a través de una nota publicada en La Nación, un documento secreto de la Secretaría de Inteligencia, por el cual ahora van a poder investigar, dicen, ¿sí?, a aquellos que minen la confianza pública, o sea, por ejemplo, los periodistas, o aquellos que afecten la confianza en el plan económico, o sea, por ejemplo, los economistas que no son de la línea ultralibertaria, liberal de Milei y sus muchachos. Frente a todo este envalentonamiento, frente a todo este autoritarismo, hasta deriva autoritaria de la cual muchas veces hablamos acá, fue la Iglesia la que habló en la cara a Milei. Hay que decir también, hay que reconocer que por lo menos Milei fue y se sentó. Y fue al Te Deum y no hizo la que hacía Cristina, que como no le gustaba lo que le decía un tal muchacho ¿cómo se llamaba? Bergoglio. ¿Se acuerdan? Que Cristina no quería ir a los Te Deum que daba Bergoglio porque, claro, le decía cosas Bergoglio. Entonces se inventaba un Te Deum adecuado a lo que ella quería escuchar y se iba a Santiago del Estero, se iba a otros lugares para decir, bueno, hacemos un Te Deum federal, ¿por qué tenemos que escucharlo en Buenos Aires? Bueno, por lo menos Milei estuvo y escuchó lo que le dijo la Iglesia, y la Iglesia le habló de los jubilados, de la miseria y el desastre que están haciendo con los jubilados, le habló de la intolerancia, de la soberbia, del odio en redes sociales. De eso le habló la Iglesia en la cara al presidente Javier Milei. Sí, vamos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ir juntos y la vamos a ganar. La vamos a ganar en septiembre y en octubre. Espert, digamos, es mi candidato. Espert es La Libertad Avanza. Bueno, ahí lo que se sabe también de lo que está pasando en provincia de Buenos Aires. Destrabó la negociación entre el PRO y La Libertad Avanza, donde ahí el maltrato, el destrato para el PRO, que era tan institucional y tan republicano y qué sé yo, después de todo lo que le hizo y le dijo Milei a Macri, finalmente, el día después de las elecciones, le mandó un WhatsApp, lo felicitó por el triunfo, después de que le habían hecho, ¿cómo diríamos?, beber de su propia medicina, como se decía en los dibujitos animados hace mucho tiempo. Acuérdense que la primera campaña con fake news se hizo en la Argentina cuando le pusieron en la campaña de Filmus, allá hace mucho tiempo, hicieron unas llamadas por teléfono. Miren, imagínense, existían los teléfonos de línea dura, se podían hacer llamadas por teléfono a la gente, y hacían unas llamadas que decían, ¿usted qué opina que el padre de Filmus, el arquitecto Salomón Filmus, esté construyendo para Sueños Compartidos la Fundación de la Madre de Plaza de Mayo? Era todo falso. El padre de Filmus no era arquitecto, no existía tal contrato con Sueños Compartidos, la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, Sergio Joclender. Sin embargo, era una especie de campaña sucia para ganar la elección. Bueno, eso lo había hecho en aquel momento. Estaba detrás de esa campaña Jaime Durán Barba. Pero también por debajo de ellos había tres muchachos, ¿sí?, que eran Garat, Lugones y Santiago Caputo, ¿sí?, que eran esos tres muchachos, esos tres consultores que en su momento terminaron la causa, empezó a avanzar,
Y cuando iban a terminar, obviamente siendo condenados porque se hicieron los allanamientos y de las computadoras de las oficinas de ellos que trabajaban en aquel momento para Durán Barba, eran la pata local de Durán Barba, que es un consultor ecuatoriano, finalmente la causa, ¿qué pasó? La pasaron de la justicia federal, la pasaron a la justicia de Buenos Aires. Y en la justicia de Buenos Aires, ¿qué pasó? La dejaron prescribir y nadie terminó condenado. Ahora fíjense lo que son las vueltas de la vida. Que a Macri, el primero que utilizó descaradamente una fake news en una campaña electoral con algún medio tecnológico, en la elección en la que pierden por paliza la ciudad de Buenos Aires, también le clavaron una fake news, solo que años después se la hicieron con inteligencia artificial. Y encima Milei lo gastaba, decía, bueno, Macri está viejo, está de cristal. Y entonces, finalmente Macri, como tantos dirigentes del PRO, que no sé, parece que sufren de sadomasoquismo, después de todo lo que les hicieron, ¿qué hicieron? Los llamaron para felicitar al presidente Javier Milei y ahora avanzan en un acuerdo en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser este acuerdo? Va a ir en las elecciones provinciales, van a ir en unas listas conjuntas, en un frente, donde seguramente va a quedar hegemonizado por Santilli y por algún otro dirigente del PRO, según secciones. Y del otro lado, en la elección nacional, como decía recién en el audio Javier Milei, ahí sí va a ir José Luis Espert como primer candidato a diputado. Mientras tanto, ¿qué pasa del otro lado? Lo que están haciendo es rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía, porque ahora le faltan pesos y dólares. ¿Por qué? Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Y lo que es mucho peor, este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas de octubre, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Yo creo que de seguir este nivel de endeudamiento, el 10º default no es una fantasía demasiado lejana. Esto es lo mismo que está contando Cristina Fernández de Kirchner en su discurso ayer, 25 de mayo, ahí en la Villa 31, en el barrio Saldías. Es más o menos lo que ven algunos de los economistas críticos. Dicen, sí, che, está bien, pero todo esto funciona como una estafa piramidal. También lo dijimos acá muchas veces. Se endeuda, y en algún día alguien va a venir y decir, che, garpen. Y bueno, y entonces vemos ahí cómo pagamos. Pagará el gobierno con empresas privatizadas. Ellos creen que en algún momento va a venir un caño de inversiones por el litio, por la minería, van a venir inversiones. Pero hay que decir que hoy por hoy, la foto, insisto, puede que en algún momento, por esas cosas que uno no entiende, las cosas le salgan bien a Milei. Pero la foto de hoy sigue siendo la misma de antes de las elecciones de Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Tanta euforia del gobierno porque ganaron las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, perdieron 4 elecciones antes, solo ganaron cuando fueron con un frente en el Chaco. La situación es igual, el país se sigue endeudando, el dólar está delirantemente barato. Acabo de venir del exterior y les puedo contar los precios delirantes que tenemos en la Argentina para los sueldos miserables que tenemos. Sin embargo, lo que uno ve, o lo que la gente que es un poquito más escéptica, ni siquiera les digo opositora, escéptica, dice, muchachos, esta cuenta no cierra, en algún momento van a tener que hacer un giro sobre el dólar o sobre algo, porque esta cuenta no cierra, no es negocio hacer nada en la Argentina. Lo dice Cristina, pero Cristina, el problema es que ella no es una observadora, no es una analista. Ella es parte de y responsable y culpable de que tengamos a Milei de presidente, y de esto no habla, no hace ninguna autocrítica. De quién puso a Alberto, de quién generó, de quién menospreció la inflación, no hace ningún tipo de autocrítica. Por eso después se pregunta, che, la gente, ¿por qué no nos viene a votar? Este modelo no es nuevo, este modelo ya fue implementado en la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. ¿Y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la liniera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Bueno, esta parte del esbozo de autocrítica que quiso hacer Cristina Fernández de Kirchner, pero lo hace como si ella fuera una militante más. Entonces, hay un punto donde hay que decir, a ver, señora, usted no es una militante más.
Usted es parte del desastre que permitió que Milei llegara al gobierno. Esta es la profundidad de la autocrítica que necesita, por lo menos ni siquiera es esa autocrítica, porque autocrítica, acuérdense que es una palabra marxista, ¿no? De la discusión que debería haber en la oposición argentina hoy por hoy. O sea, el peronismo que gestionó los años previos a Milei es parte del problema que estamos viviendo. Lo que pasa es que, como decía el general, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores, pero esa idea de esperar, bueno, ¿cuánto puede durar esto? Total, Milei se va a caer, ¿qué le puede pasar? Todo esto se va a caer, ¿cuándo se va a caer? ¿Cuándo se va a caer? Bueno, Milei no se cae. Se equivocaron aquellos que pensaron que era un gobierno débil, es un gobierno muy poderoso, con una deriva autoritaria, y mientras tanto, ningún sector de la oposición, digo el peronismo porque es el mayoritario, pero tampoco los radicales, pero tampoco los sectores del PRO insultados por Milei, han estado a la altura de las circunstancias para sentarse a discutir. Uno no dice que vayan a ponerse a conjurar un golpe de Estado, simplemente que discutan lo que está pasando, que discutan por qué van a estar desmontando Tierra del Fuego, que discutan por qué están limitando el derecho de huelga, que discutan por qué hay un tope, un cepo a los salarios en el gobierno que desregula todo, lo que menos desregula es la posibilidad de que aumenten los salarios. La motosierra entró en la casa de las familias argentinas. A veces escucho hablar a algunos dirigentes y digo, ¿qué estarán pensando? Lo ven los argentinos de la Argentina todos los días, lo ven los jubilados y jubiladas a los que le manotean los medicamentos. Y manotear los medicamentos a un jubilado y una jubilada es manotearle el tiempo a los nietos y a las nietas porque lo van a vivir menos. Que en vez de decir esto no tiene razón de ser y no querer votar, por el contrario, asuma la responsabilidad que tiene, y si no hay opciones que la convenzan, la contengan, la proyecten al futuro, la construyan. Otro que ahora está en espíritu autocrítico, Máximo Kirchner, el dirigente ricotero, que no da entrevistas, solo da entrevistas como Milei, solo le da entrevistas a lo que le van a preguntar, lo que él quiere escuchar, ¿no? Y lo que él le quiere decir. Solo le da entrevistas a los periodistas chupamedia. Bueno, ahí tienen. Otro que ahora descubrió la autocrítica. ¿Sí? Y que ahora dicen, bueno, che, hay que ir a buscar a la gente. Las encuestas, por lo menos los estudios más serios, los estudios cualitativos, lo que están demostrando que buena parte de los que están no yendo a votar, ¿sí?, no son votantes del peronismo. En todo caso, son votantes del sector de Patricia Bullrich. Gente que votó a Patricia Bullrich, o algunos que votaron a Milei, que están desencantados porque Milei les está metiendo la mano en el bolsillo y no quieren ir a votar al peronismo. Esa es la verdadera pregunta que debería hacerse el peronismo o el radicalismo o cualquier partido popular. Lo que deberían preguntarse es por qué hay este odio a la clase política, este odio a la política como opción, a las elecciones como opción. Es verdad que la ultraderecha se ha encargado y se encarga en todo el mundo de ir sistemáticamente contra una categoría que ellos llaman los políticos o la casta. Esto es habitual, lo hace Trump, lo hace cualquier ultraderechista. ¿Y para qué lo hacen? Para que la gente se desencante del sistema democrático y solo vayan a votar aquellos convencidos, aquellos que forman parte de los núcleos duros. Cuando las grandes mayorías se corren, se retraen y descreen de la política, ahí ganan las ultraderechas. Esto está estudiado, se hace, se perfila, se estudia y se mide cómo se hace. Lamentablemente nosotros en la Argentina estamos siendo parte de este experimento. Acabamos de presentar desde ATE en la justicia el amparo para que sea declarado nuevamente inconstitucional el artículo 3 de este decreto 340 y recayó hace un ratito en el juzgado de primera instancia del trabajo número 20. Fíjense que pocos son los sindicalistas que hablan contra el DNU que reglamenta el derecho de huelga. Claro, colabora la circunstancia laboral, ¿no? En un contexto donde los que están en blanco son casi privilegiados en esta sociedad, donde tienen miedo de quedarse sin laburo. ¿Quién va a ir a hacer una huelga? Y además sobre esto, sobre aquellos que no tienen miedo, por ejemplo, empleados estatales, empleados provinciales que podrían ir a la huelga porque saben que no lo van a despedir, a lo sumo les descontarán el día. Esa gente también tiene miedo porque ahora aquella estabilidad que había en el empleo público está en duda también, porque te pueden inventar cualquier sumario y te pueden echar. Entonces, la restricción del derecho de huelga, fíjense otra vez la contradicción. En un gobierno que desregula todo, regula el derecho de huelga. En un gobierno que desregula todo, regula los salarios. O sea, se desregula para los ricos y se regula para los pobres. Pero también hay que decir que es una vergüenza el silencio de los dirigentes sindicales que están gordos de lo que robaron en sus obras sociales,
están gordos de toda la guita que hicieron y no se animan a ir a protestar y a ir a plantarse, a ir a quejarse por lo que pasa. ¿Por qué? No sea cosa que después les hagan una causa en Comodoro Pi y la guita que juntaron la tengan que gastar en abogados penalistas. Entonces, este es el verdadero problema. Los que deberían, por lo menos yo ni siquiera les digo complotar contra el gobierno, los que deberían discutir lo que está haciendo el gobierno, tienen la boquita bien cerrada, están escondidos abajo de la mesa. No sea cosa que les digan, che, pero vos vení para acá y explicá la que tenés, explicá la que te llevaste. Por eso lo que queda es esto, que una de las pocas voces que se alza hoy por hoy son aquellos que no tienen nada que ocultar. O los que no manejaron presupuesto y no tienen miedo de ir a Comodoro Pi, o los que no están gordos de plata, de la plata que sacaron de las obras sociales y de los sindicatos, o los que no tienen nada que esconder, que son pocos. Algunos periodistas pueden hacerlo, tal vez lo puede hacer la Iglesia, algunos políticos que no manejaron presupuesto están seguros de que no les van a encontrar nada y el resto es silencio. Estás en Splendid 990, la radio que